Hoy nos acompaña aquí en el estudio la doctora Mariana Zainos. Ella es especialista en síndrome cardiometabólico y nos va a hablar del monitoreo ambulatorio de la presión arterial, mejor conocido como MAPA. Mariana, primero que nada, bienvenida. Gracias, Ana. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos. MAPA, ¿qué es esto? Qué bueno que tocamos este tema porque siempre me lo preguntan en consulta, de repente pensamos que es como algo muy complicado de poner o muy costoso y nada que ver. Es justamente como lo decías, es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Este es el gold standard, Ana, para diagnosticar la presión arterial. Es decir, si bien antes teníamos que tener varias cifras de hipertensión arterial para diagnosticarla y tenían que ser en consulta y en casa, llevar una bitácora, ahora es muy sencillo, es muy práctico, ya tiene bastantes años siendo, como te repito, el gold standard para identificarlo. Se pone el baumanómetro, que es que por lo general siempre conocemos. Es el que va... Le van apretando y te va como presionando. Exactamente, okay. Entonces se lo ponemos al paciente, le pedimos que llegue temprano. ¿Por qué? Porque todas las actividades las va a hacer en el día habitual, excepto no lo puede mojar. Entonces, pues que llegue bañadito, que traiga una playera de manga corta o algo flojito, se lo ponemos y se coloca literalmente como un pager, como un beeper, por ejemplo, es un cuadrito, y si es hombre se puede meter al cinturón, si es mujer en un bolsito y se cuelga, y realmente el paciente lo va a traer consigo todo el día. Es muy importante que el paciente sepa que tiene que hacer sus actividades diarias como si no trajera el aparato. Es decir, a mí no me sirve ponerle el MAPA a un paciente en domingo que va a estar descansando, viendo la tele, a lo mejor relajado en casa. Claro. Yo quiero ponérselo a alguien que haga su vida normal, que se vaya al trabajo, que si hace ejercicio, haga su ejercicio de rutina, y es muy práctico porque, te repito, en caso de mujeres, pues es como una bolsita que se cuelga, en el hombre se lo puede poner en el cinturón o también puede usar este bolsito. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a justamente monitorizar o checar la presión durante 24 horas, ¿no? Ese es el que por lo general se utiliza. En algunos casos utilizamos de 48 horas, pero el ideal es el de 24. Y este nos va a medir la presión durante todo el día y toda la noche con diferentes intervalos, ¿no? Es decir, en el día la vamos a estar midiendo cada 30 minutos y en la noche, con tema de que pues, el paciente pueda descansar un poquito más, se mide cada hora, ¿no? Y se va haciendo, digamos, esto queda registrado y el objetivo es ir viendo cómo va cambiando la presión. Exactamente, justamente lo vamos poniendo y tiene como un software, como un aparato pequeñito, y lo va grabando y vamos viendo en qué momentos el paciente hace picos hipertensivos o también puede hacer picos al revés, ¿no? De hipotensión. ¿Cómo sube? Esto es algo súper importante, la presión en la noche. Ojo, casi siempre se nos van ahí diagnósticos porque en el día pues no las tomamos, ¿no? Pero en la noche no sabemos cómo está la presión, sobre todo con pacientes con apnea obstructiva del sueño que hacen picos hipertensivos en la noche. Aquí lo va a estar monitorizando. Entonces, al final, a las 24 horas, el paciente es muy sencillo. El aparatito va a empezar a sonar, bip, 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 de que ya pasaron las 24 horas, se lo quita, si quiere le quita la pila para que no esté sonando, lo deja en el consultorio del doctor y nosotros ya analizamos esos datos que se registraron justamente y vamos a ver en qué momento hicieron picos, cuál es la presión arterial promedio, cuál es la de la mañana, cuál es la nocturna, repito, si hace picos o no hace picos. Esto no solamente es gold standard para la identificación del problema, también es muy importante para saber si ya está controlado el paciente hipertenso con la farmacoterapia que actualmente tiene y obviamente con el estilo de vida. También va a ser muy importante, por ejemplo, en mujeres que tuvieron problema de preeclampsia, por ejemplo, en el embarazo, ellas tienen más factor de riesgo a desarrollar hipertensión después de haberse embarazado. Entonces lo monitorizamos para ver cómo está su presión, ¿no? Entre muchas otras indicaciones, sabemos muy bien, ojalá algún día podamos tocar el tema de la hipertensión. Sabemos que hay hipertensión de bata blanca, hipertensión enmascarada, a grandes rasgos la de bata blanca, bueno, es que el paciente se le sube la presión justo cuando está en el hospital, ¿no? Cuando está con el doctor, por respuesta adrenérgica, porque se pone nervioso, etcétera. Se nos puede ir diagnóstico, pero no es tan peligroso como con la enmascarada. La enmascarada es al revés. El paciente llega al consultorio, está relajado, está tranquilo porque no está en su día laboral, en su día estresante, salen bonitas las presiones, pero se nos va el diagnóstico porque no sabemos cómo la tiene en casa, no sabemos cómo la tiene en el trabajo, no sabemos cómo la tiene en la noche, que ojo, es la mayoría pues del horario donde pasan los eventos cardiovasculares, ¿no? Entonces esta hipertensión enmascarada hace que el paciente en consulta la tenga bien y en casa cuando no nos las tomamos salga mal. Con este aparato no se nos pueden ir estos diagnósticos y es algo muy accesible, en todos lados se puede conseguir, bueno, relativamente en todos lados se puede conseguir, no tiene precios caros en realidad y bueno, en realidad desventajas todavía no le hemos encontrado, ¿no? A diferencia de estarnos tomando la presión que podría ser operodependiente, es decir, depende de la persona que te esté tomando la presión o incluso el aparato si está calibrado o no. Mariana, ¿quién tiene que hacerse este MAPA? ¿Es recomendable para todos, para
¿Para quién? Qué bien que preguntas esto. Es recomendable para quien tiene sospecha, por ejemplo, que en algunos momentos ha hecho picos hipertensivos o que de repente le toman la presión y salió elevada. No es un paciente ya hipertenso, hay que monitorizarlo. Entonces, cuando se tiene la sospecha de descontrol de la presión arterial o cuando se tiene la sospecha de poder ser hipertenso, o en pacientes que al revés hacen hipotensiones súbitas, que les baja la presión, hay que checar por qué está sucediendo. En pacientes con apnea obstructiva del sueño, repito, aunque no registren sus presiones, hay que checarlos porque ellos tienden a hacer hipertensiones nocturnas. En pacientes, por supuesto, que ya tienen una farmacoterapia establecida, te repito, para el control de la presión y no se logra, que sigue yendo a consulta y la presión sigue elevadita, no logramos estar en metas, hay que tomarla. Y o en pacientes que ya llevan suficiente tiempo tomando el mismo fármaco, vamos a ver si el control es adecuado, porque también seguramente te ha pasado escuchar de algún amigo, de algún familiar, de algún vecino que les diagnosticaron hipertensión hace 20 años y hace 20 años que toman el mismo medicamento. Sí, y siguen siendo hipertensos y ya. Correcto, y les preguntas si está controlada, sí. ¿Por qué? ¿Se la toma? No, pero me tomo diario mi pastilla, ¿no? Entonces no sabemos si realmente está controlada esa presión o no está controlada. Y bueno, los fármacos tienen que irse cambiando, ¿no? No necesariamente es el mismo, va a ser dosis-respuesta y hay que irlo ajustando, entre muchas otras indicaciones. Se usa ya también mucho para niños y para adolescentes. Es raro, vas a decir, bueno, ¿por qué los niños y adolescentes van a tener presión arterial? Hay razones que algún día platicaremos con muchísimo gusto de pues ciertas indicaciones que en adolescentes podríamos tomar, en ancianos que no los están revisando muy frecuentemente, etcétera. Tiene muchas indicaciones para hacerse, es muy fácil, es ambulatorio y repito, y con lo que me quiero quedar es que es el gold standard para la identificación y para saber si estamos con un tratamiento adecuado, ¿no? Lo más importante en la hipertensión es diagnosticar. Recordamos que es un asesino silencioso y que es pues una de las principales causas de eventos cardiovasculares y de muerte en nuestro país. Pues bueno, ahí está para tener un pronóstico mucho más certero. Muchísimas gracias, como siempre, Mariana. Gracias por habernos acompañado. Al contrario, Ana, gracias a ti.